Hola familia Amistad, muy buenos días. Reciban un fuerte abrazo de nosotros. Yo soy Gerardo y mi esposa Marcia, los acompañamos el día de hoy. Miren, físicamente no podemos estar juntos, pero en Filipenses 2:2, miren lo que dice, que sí podemos estar juntos en un mismo sentido. También podemos estar juntos en un mismo propósito, como el día de hoy, de recibir y alabar a Dios. También podemos estar juntos en un mismo amor. Así que nos da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Así es un placer acompañarles. Y por otra parte, quiero mencionar algunas medidas de seguridad o de precaución que ya todos sabemos, ¿verdad? Que son muy comunes ahora en este tiempo, ya todos las conocemos: lavarnos las manos frecuentemente, no saludar de beso y abrazo, pero también, por ejemplo, si vamos a salir afuera a hacer el mandado, a surtir la despensa, es importante que tomemos en cuenta que hay que cubrir nuestras manos con guantes, hay que ponernos un cubrebocas, hay que llegar a casa y desinfectar los alimentos que traemos de fuera, y las personas que tienen que salir también porque tienen que trabajar, pues bendecirlos, ¿verdad? Y que vayan con la bendición de Dios para que vuelvan de regreso a casa en bienestar. Así es, también es muy importante cuidar nuestras finanzas, desde no hacer compras de pánico, desde también no malgastar nuestro dinero. Es tiempo de ahorrar, tenemos que ahorrar y cuidar nuestro dinero, nuestro bolsillo. Sí, es cierto. Y también, por otra parte, queremos comentarle, fíjese que ahora que no podemos reunirnos físicamente y que lo estamos haciendo por este medio, a nosotros nos gustaría tanto estar más cercano con usted que queremos que usted se tome una fotografía para ver cómo la está pasando este domingo en línea, nuestra reunión en línea, y la suban al hashtag Familia en Línea y etiqueten a la familia Amistad de Cananea. Queremos verlos, queremos ver cómo la están pasando, queremos sentirnos más cercanos, y esa es una forma muy práctica, sobre todo en este tiempo, para estar cercano a usted. Así es, reúna a la familia en este momento. Muy importante pasar este tiempo de alabanza y adoración juntos. Los invito a que usted también cante, alabe a Dios. Hoy tenemos un domingo especial, así que muchas gracias por estar con nosotros. Empezamos con nuestra reunión. Mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Santidad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte,
santo, 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 yo quiero verte, yo quiero verte, Señor, yo quiero verte, yo quiero sentirte, yo quiero adorarte, yo quiero sentirte, yo quiero adorarte, yo quiero exaltarte, solo a ti, Señor, solo a ti, Señor. Recibe toda la gloria, Señor. Tú eres el que nos llena, Señor. Gracias, Señor. Te exaltamos a ti, Señor. No hay otro Dios como tú. No hay otro Dios como tú. Eres incomparable, totalmente deseable. No hay otro Dios como tú. No hay otro Dios como tú. Eres incomparable, totalmente deseable. Yo me postro ante ti. Yo me postro delante de ti. Por todo lo que eres, yo me rindo a tus pies. Yo me postro ante ti. Yo me postro delante de ti. Por todo lo que eres, yo me rindo a tus pies. No hay otro Dios como tú. No hay otro Dios como
ante ti. Yo me he puesto delante de ti por todo lo que eres. Yo me rindo a tus pies. Te exaltamos a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muy buenos días, familia Amistad Cananea. Qué bueno que estamos conectados en este domingo en línea. Nos da mucho gusto estar con usted. Reunión de domingo en línea, pero muy especial porque está con nosotros nuestro amigo Emanuel Moreno. Bienvenido, Emanuel. Sí, gracias, Rubén. Hola a toda la familia Amistad Cananea. Es para mí un honor y es muy especial estar en esta reunión en línea. Saben que yo y mi familia los amamos enormemente, amamos esta casa, amamos a sus directores, a Rubén, Mirna y su familia, y estoy muy feliz de estar hoy y gracias por la invitación de poder formar parte de esta reunión. Qué bueno, Emanuel, qué bueno que te sientes en casa, porque así es, estamos en casa. Y la única diferencia es que pues la familia Amistad hoy está detrás de una computadora o detrás de un celular, pero realmente pues estamos aprendiendo cada domingo. Estamos en una serie que se llama Enfócate. Creo que la has visto, has estado al pendiente, y quisiera hacer un resumen, familia. Y primero quisiera orar y hacer un pequeño resumen de las diferentes conferencias que hemos tenido. Hoy sería la cuarta y vamos a tener un amigo de lujo que nos va a apoyar con lo que Dios le ha hablado sobre este tema, esta serie de Enfócate. Si me acompaña, oramos. Señor, gracias por este tiempo que podemos tener de estudio. Muchas gracias, Señor, por que tú estás en medio de nosotros, Señor, y en medio de estas circunstancias, Señor, tú eres nuestra fortaleza y tú sigues siendo Dios y permaneces para nosotros. Gracias, ponemos en tus manos esta charla, esta plática, y gracias por Emanuel. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, las tres diferentes que hemos tenido han sido Enfócate. La parte 1 manejamos, Emanuel, sobre Pedro y cómo Pedro pudo caminar por las aguas y cómo Pedro pudo enfocarse en un dado momento en fe, en poder dar unos cuantos pasos sobre el agua. Un personaje bíblico impresionante. Sí. Y cómo Jesús le dice, ven, Pedro obedece. Y hay algunas llaves ahí que no mencionaremos hoy, pero cómo Pedro obedece, empieza a dar pasos de fe, está enfocado, pero en el momento que se desenfoca es cuando empieza a sentir los vientos, tal vez voltea a ver las aguas y las olas, la brisa lo desconcentra, lo desenfoca y Pedro se nos hunde, ¿no? Sí. Entonces, pero de ahí encontramos algunas llaves muy importantes de mantenernos enfocados. La segunda conferencia que tuvimos, plática, fue sobre Enfócate en su misericordia. La dio Mirna y habló sobre las plagas y cómo la misericordia de Dios en estos tiempos sigue siendo real, sí, y nueva cada mañana. Sí. ¿Qué nos puedes decir de eso, Emma? Qué facilidad, y claro, sin quitar el privilegio y alto costo que Jesús tuvo que pagar en la cruz para que nosotros podamos recibir una nueva misericordia. No tengo que vivir con la de ayer. Él tiene algo preparado nuevo para mí, independientemente de lo que yo soy, ¿no? A mí me encanta recordar que la gracia está hecha a prueba de errores. La gracia es perfecta. E independientemente de lo que yo he hecho, la gracia cubre ese error, cubre ese espacio que falta, ese pecado, ese faltante. Y eso permite que yo pueda recibir de parte de Dios una nueva misericordia cada mañana. Excelente. Mira, como lo dice Manuel, es sin quitar el mérito de lo que Dios ya hizo, pero a nosotros nos las puso fácil porque estamos estrenando misericordia, sí, cada día. Entonces nos las puso fácil, pero hay que hacer nuestra parte. Esa fue la segunda conferencia. En la tercera conferencia, el domingo anterior, manejamos el título Enfócate, ¿de dónde viene realmente tu ayuda?
porque siempre estamos volteando a ver de dónde recibimos ayuda, si el gobierno va a decir algo, si el Es SAT cierto, va a dar es cierto. alguna prórroga. Es cierto. Y son herramientas que Dios pone, sin duda. Claro. Pero al final de cuentas, el creador de los cielos y de la tierra es quien nos envía la ayuda. Y cuando uno mantiene ese enfoque y dice, Señor, de ti, tú eres mi socorro, tú eres mi ayudador, tú eres mi sostén, tú eres mi roca firme, y es cuando crece nuestra fe, ¿verdad? Sí. Y en esa clase que tuvimos, estudiábamos y aprendíamos de una palabra muy importante que es chamar. El chamar, como lo menciona en el Salmo 121, es cuando dice, el Señor es tu sombra protectora, y en el original dice chamar, significa que Dios nos cuida y pone un cerco de protección alrededor de nosotros. Esa es la ayuda que necesitamos. Wow. Qué bueno los guantes, qué buena la gel, sí. Qué bueno el tapabocas. Susana distancia. Pero tenemos un Dios. Qué verso tan más especial, tan más acertado para estos momentos, ¿no? Creo que nosotros podemos tomar todas y debemos tomar todas las medidas necesarias para mitigar los riesgos. Susana distancia, cubrebocas, evitar salir. O sea, si no es indispensable, si no es necesario, quédate en tu casa. Pero yo sé que mi protección y mi socorro viene de mucho más allá. Esos son recursos, esos son frutos. Así es. Pero la fuente de mi protección y de mi seguridad viene de Cristo Jesús. Así es, totalmente. Ahora, ¿por qué es importante, Manuel, mantenernos enfocados? En sí la palabra, el enfoque en la vida. Pues, híjole, qué difícil mantener el enfoque, ¿no? Hay una frase por ahí, dice que lo que enfocas, magnificas. Dice, un proverbio, esto está en la palabra, dice, lo que el malvado teme, eso le ocurre. Lo que el justo desea, eso recibe. Entonces, ¿en qué estamos enfocándonos ahorita? Nos estamos enfocando en la crisis, nos estamos enfocando en los problemas, nos estamos enfocando en el coronavirus, o nos estamos aferrando a la promesa que tenemos en la palabra de Dios de que Él es bueno, que Él es fiel, que 1000 van a caer y 10,000 a mi derecha, pero a mí no me va a llegar, que ningún arma forjada en mi contra va a prosperar. Por eso es importante, porque lo que enfocamos, magnificamos. El pueblo de Israel se enfocó en Goliat y lo magnificó tanto que se paralizó. Pero David siempre tuvo su vista, su enfoque en el Dios, en el Dios Todopoderoso. Uh-huh. Siempre dijo, el que me libró del oso y del león. Y así como me ha librado, el Señor lo volverá a hacer. Cuando se presenta ante Goliat, dice, Dios mismo te entregará. Entonces, ¿dónde estaba su enfoque? No estaba en Goliat, estaba en Dios. En Él estaba su confianza. Y vivimos ahorita en un mundo tan acelerado, Rubén, que qué fácil es perder el enfoque. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí en ocasiones voy en mi carro y cuando menos pensé, ya me pasé la calle. Porque me desenfoqué, se me olvidó dónde iba. Y así como lo podemos ver en esa analogía que quizás muchos de nosotros, si son tan distraídos como yo, te puedes enfocar. Eso nos pasa a veces con Dios. Leemos la palabra y nos levantamos y salimos de nuestra casa o nos quedamos en nuestra casa con un objetivo, pero vemos una noticia y perdemos el enfoque. Escuchamos un comentario y perdemos el enfoque. Así es. Y parece que no, pero lo que te voy a preguntar es real. Al igual que yo, es pregunta. Ok. Cuando vas en el carro buscando algo, una dirección, también le bajas al radio. Claro que sí. Bueno. Los hombres de veras le bajan al radio cuando... Le bajamos a la música, no sé por qué, pero eso nos ayuda a enfocar. Te voy a decir por qué. Es un distractor. Es un distractor. Nosotros, el ser humano, naturalmente tenemos 5 sentidos. Y lo que estamos haciendo al bajar el volumen del radio es porque queremos disminuir nuestro sentido auditivo para fortalecer nuestro sentido visual de visión. Pero ¿sabes qué? La naturaleza, las ciencias naturales nos hablan de 5 sentidos, pero nosotros tenemos un 6º sentido que se llama la fe. La fe es ese sentido que ve lo que no es, que llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, en ocasiones tenemos que apagarle tantito a los sentidos de la vista, de lo que siento, de lo que oigo, para subirle un poco al sentido de la fe.
Sí, yo creo, mis queridos amigos, que en este momento, en este tiempo de pandemia, es importante bajarle un poquito a las malas noticias. Sí. Ese sentido que tenemos de la vista y del oído, de estar escuchando y estar viendo noticias desagradables, noticias que son falsas noticias, que nos están afectando nuestra fe. Sí. Y hay que irle bajando. Y Emmanuel decía algo que me gusta mucho, que dice, cuando tú enfocas, magnificas algo. Y si tú y yo pensamos en los miralejos que le decimos, o binoculares, lo que hacen es, nuestra atención la centran en un punto determinado. Y cuando uno centra esa atención en ese punto, los distractores los eliminas. Wow. Ese es el enfoque. Ahora, hoy domingo muy especial, ¿por qué? Porque es un domingo de resurrección, estamos celebrando la resurrección de Jesucristo, estamos de fiesta, estamos contentos, y el título de esta mañana es Enfócate en la cruz. Sí. Enfócate en la cruz. Emmanuel, ¿qué significa mantener el enfoque en la cruz y no en las circunstancias que hemos estado viendo? Wow, mantener el enfoque en la cruz puede ser tan amplio. Voy a tratar de decir lo que para mí es el enfoque en la cruz. Para mí el enfoque en la cruz es comprender que todo lo que tengo, todo lo que soy y todo lo que voy a recibir en un futuro es gracias a la gracia y únicamente a la gracia de Dios, que fue manifestada a través de la cruz. La cruz es el centro de nuestra fe. Yo recuerdo cuando era más pequeño y empezaba a leer la Biblia y leía el justo. La vida del justo es así. La vida del justo es como la luz de la aurora. Y, híjole, yo hacía unos esfuerzos por tratar de pensar bien, de hablar bien, de portarme bien. Y ahí vas como que construyendo tu torrecita de dignidad, ¿no? Tu torrecita de merecedor. Sí. Pero somos seres humanos y caemos, resbalamos, fallamos, equivocamos. O sea, esa es nuestra naturaleza. Y en ese momento lo que había construido en 2 días o en 3 días se tiraba a la basura. Y yo no sentía que yo merecía que mi vida fuera en aumento, porque yo decía, no soy justo. Yo no sentía que merecía la bendición de Dios porque no soy justo. Pero cuando entendí que soy justo, justificado, no justo de buenos actos, sino que fui justificado, entonces la cruz se volvió importante para mí. Hay un pasaje que dice, creo que está en 1 Corintios, dice, la cruz es una locura para los que se pierden, pero es por poder de Dios para los que se salvan. Y eso es, para mí, enfócate en la cruz, ya no es lo que yo hago, es lo que Jesús hizo por mí, lo que no solamente me permite recibir la bendición, sino también me capacita para cambiar mi vida, para cambiar los frutos, para salir adelante, para en lo que antes era débil, ahora poder ser fuerte. Así es. Estamos llevando hasta sus casas la opinión y lo que Emmanuel, Dios le ha revelado en su edad, cómo Dios le ha revelado la palabra y cómo Dios le ha dado una facilidad de poder expresar para nosotros su punto de vista, y en este momento el enfócate en la cruz, por eso es el invitado especial, o bueno, es la reunión especial. ¿Por qué? Porque Manuel está diciendo lo que él considera que es enfocarse en la cruz. Porque hay algo, la gente, cada uno considera como uno cree, y no digo que esté mal, pero tenemos que irnos a lo que dice la palabra. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Entonces, el enfocarnos en la cruz, qué tan importante es. Pero hay algo que también tenemos que considerar. Hay factores que nos desenfocan de la cruz. Hay factores, hay circunstancias que nos desenfocan de esa cruz. Lo que decíamos de los casos del radio y del ver a los lados, el no estar poniendo atención a lo que realmente debemos de poner. Y estos factores nos desenfocan de la cruz, y queremos mencionar algunos, ¿cierto, hermano? Sí. Yo creo que una de las primeras cosas que nos desenfoca a nosotros de la cruz es nuestro pecado, es nuestras fallas, son nuestros errores. Eso nos desenfoca. Hay un pasaje
que Jesús le llama a Mateo, es cuando invita a Jesús a que Mateo sea un seguidor. Y Mateo lo invita a una fiesta a su casa y está llena de cobradores de impuestos. Ahora, la reputación de los cobradores de impuestos era pésima porque estos hombres cobraban los impuestos para Roma, pero si el impuesto era 10%, ellos cobraban 15% y se quedaban con el 5%. Entonces imagínate, la gente los odiaba. Entonces cuando Jesús invita a Mateo, un ladrón, a ser parte, los maestros de la ley, los buenos, los santos, no les cabe en su cabeza, porque dicen, ¿cómo puede alguien que es un pecador, que tiene fallas, que no es bueno, que no es digno, estar cerca de Jesús? Y le preguntan a Jesús, ¿qué hace Jesús con esta escoria? Y Jesús dice algo que a mí me encanta, porque eso me califica a mí. Dice, yo no he venido para los que se creen buenos. No dice para los que son, porque buenos solamente hay uno. Exacto. Y ese es Jesús. Dice, yo no he venido para los que se creen buenos, yo he venido para los que se saben pecadores. Y automáticamente mi pecado me hace compatible con Jesús. Así es. Mi pecado me hace compatible con la cruz. Ahora, no es esto para acomodarme en mi pecado, pero es por eso que 7 veces se cae el justo y 7 veces se vuelve a levantar. ¿Por qué? Porque esta condición de pecador no me excluye de la cruz, más bien me hace parte de la cruz. Dice que Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Por eso era necesario que Jesús fuera a la cruz, porque en mí hay un pecado. Y lo único que podía remediar mi pecado, resolver la deuda de mi pecado, eso es Jesús. Pero en ocasiones captamos el mensaje al revés y creemos que eso es lo que nos hace incapaces, inelegibles de que nosotros podamos acudir a la cruz, cuando es la evidencia de que necesitamos la cruz. Así es. Aquí lo que podemos ver es que el ser humano, nosotros, al momento de cometer algún pecado, nos desenfoca de la cruz, siendo que Jesús lo ha dicho, eso nos hace aceptos hacia Él. Sí. O sea, si vamos con un corazón arrepentido, Claro. ¿no? Entonces, el viaje a la cruz es un viaje constante. Sí. ¿Estamos de acuerdo? De Sí, nosotros. claro. Es un viaje constante. Y algo que decía Manuel sobre esa fiesta, esa comida que hizo Mateo, fíjese usted cómo para la gente que estaba recibiendo a los cobradores de impuestos, no hablo de la fiesta, sino lo que hacían los cobradores de impuestos, para la gente que recibía el cobro de impuestos o que tenía que ir a pagar un impuesto, si se lo cobraba un romano y el impuesto era para Roma, lo daban a lo mejor molestos, pero al final de cuentas es un romano cobrando un impuesto para Roma. Pero en este caso eran judíos que cobraban impuestos para entregarlo a Roma. Entonces era un poquito, todavía un más choque, un conflicto. Y era para la gente, eran pecadores los cobradores de impuestos. Entonces Odiosos, sí. Jesús hace una comida con esta gente y es donde habla lo que nos comenta Manuel. Entonces el pecado me desenfoca. Cuando realmente debiera yo darme cuenta que es lo que yo Y es que como hijos, Rubén, ¿qué es lo que a mí me pasaba? Es cuando yo la regaba con mis papás, no quería ni bajar a comer. Tenemos esa tendencia de mi pecado me aleja de la cruz. Es un hecho real, pero realmente nosotros debemos decir, hey, porque soy pecador, necesito estar más cerca de la cruz. Necesito enfocarme aún más en la cruz, ¿no? Yo creo que esa sería la primera cosa que nos desenfoca de la cruz. No me pasa igual que Emma. O sea, yo sí me portaba mal, yo seguía comiendo y sigo comiendo. Ese no es un problema. Pero bueno, cada quien, ¿no? A él lo alejaba de la mesa, a mí no me alejaba. A ti no. El segundo punto que podemos ver que nos desenfoca es la religión que traemos como un arraigo, pero que no es real, ¿no? Sí. No sé si me quisiera explicar, no sé si lo estoy haciendo, pero es una forma de ver las cosas que no es como Dios dice. Claro, otra vez, si la cruz no hubiera sido indispensable para nosotros, Jesús no hubiera ido a ella, ¿no? Entonces, ¿por qué para mí la religión también, concuerdo contigo, es algo que me desenfoca de la cruz? Es porque empieza una cuestión de merecimiento, ¿no?
empieza una cuestión donde cuando ya empezamos a creer que la forma en la que yo soy digno y merecedor no es por lo que Jesús hizo, sino es por cuánto sirvo, cuánto predico, qué bien me porto, qué bien hablo, qué bien aparento, eso se vuelve una religión. Eso es una religión. No es solamente tener un lenguaje religioso, a veces no nos damos cuenta, pero todas esas tradiciones son una religión. Y todos corremos ese riesgo, y creo que todos en algún modo hay religión en nosotros, ¿no? Hay ese fariseísmo dentro de nosotros. Caemos en eso donde demeritamos al que nada más sirve 2 horas porque yo sirvo 2 días. Así es. Y eso, tú estás quitando la atención de la cruz y le estás diciendo a Dios, ok, yo fui salvo por tu cruz, pero puedo ser sostenido por mi religión. Ajá. Por mi buen comportamiento. Por todo lo que puedo hacer. Así es. Por todo lo que yo puedo dar. Por todo lo que... Y la verdad, eso nos desenfoca por completo. Por eso Dios dice, no es por obras. Ajá. Porque si no te vas a gloriar, te vas a Claro. vanagloriar. Cito por segunda vez en esta serie, ya lo cité una vez y otra vez lo vuelvo a citar porque Gedeón cuando iba a pelear tenía bastante ejército y Dios se lo va eliminando de 32,000, lo va eliminando, hasta quedarse con 300, pero hay algo que le dice Dios a Gedeón, le dice, no pueden ser tantos porque van a creer que es por ustedes y no porque yo estoy con ustedes. Ahí podemos caer en ese error, ¿verdad? Creer que por nuestros buenos comportamientos o porque somos fuertes. Sí, y fíjate, yo quisiera hacer una mancuerna en estas 2 llaves, ¿no? Porque creo que estos son 2 perfiles. Está la persona que se siente la persona más sucia y más pecadora del mundo y se desenfoca en la cruz porque dice, no, pues eso no es para mí. Jesús, Dios, no es para mí. Pero está el otro que dice, no, pues yo hago esto. Yo le doy a los pobres, yo diezmo, yo sirvo, toco en la alabanza, limpio, abro, cierro. Y no, pero tenemos que entender algo aquí. Nosotros no sostenemos a Dios. O sea, cuando tú le fallas a Dios, cuando tú cometes pecado, tú no le puedes fallar a Dios, porque tú no sostienes a Dios. Dios te sostiene a ti. No hay forma en la que tú digas, es que le fallé a Dios. No, porque Él no depende de ti. A mí me falla una persona cuando pongo la esperanza en Él y no me responde como yo esperaba. Pero Dios, Él no ha puesto su esperanza en nosotros. Nosotros ponemos su esperanza en Él. Y de la misma manera, los que vivimos a lo mejor con estas costumbres de mucho servicio y mucha caridad, y a veces nos olvidamos que nuestro fundamento es la cruz. Recordar, espérate, por más que hagas, tú sigues siendo alguien que necesita ser sostenido por la gracia de Dios. Así es. Y antes de entrar al tercer punto que nos desenfoca, yo quisiera decirles que cualquiera de nosotros puede caer en eso. O sea, claro, de ninguna manera estamos diciendo de que eso le pasa a cierta gente o a otra gente lejana a nosotros. No. Podemos caer en estos 2 desenfoques fácilmente. Pasa en esta mesa. Pasa en esta mesa, exacto. Bueno, ya lo dijo así, real. Pasa en esta mesa. Entonces, a todos nos pasa. Y el tercero que queremos mencionar para usted, el tercer punto que nos puede desenfocar es la distancia. Qué importante es eso, que a veces esa distancia nos va, como lo dice la palabra, ¿no? Nos va alejando, pues. Sí, la distancia. Lo podemos ver en la cuestión de nuestros ojos, ¿no? Cuando no alcanzamos a ver qué es lo que nos está afectando, es la distancia. Exacto. Y es bien curioso, hay una historia que a mí llama mucho mi atención y me cala mucho porque me identifico siempre con Pedro, ¿no? Y Pedro era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que celaba a Dios. Cuando se quisieron llevar a Jesús, fue el primero que brincó, sacó la espada y le cortó la oreja a un soldado. Era el hombre de la revelación, era el hombre atrevido, era un valiente. Criticamos mucho a Pedro, pero realmente era un hombre ejemplar, Pedro. De acuerdo. Pero lo criticamos por esta cuestión, lo criticamos porque él fue el que negó a Jesús 3 veces. Pero hay una versión en inglés que traducida dice que Pedro seguía a la distancia a Jesús cuando estaba siendo llevado a la crucifixión. Y yo creo que eso fue lo que rompió la fe de Pedro.
fue la distancia. Dejó de estar cerca de él. Yo me imagino que Jesús siempre tenía a Pedro y a Juan a un lado, comiendo, en el baño, haciéndole guardia, o sea, siempre ahí. Pero dice que cuando se llevaron a Jesús, dice, a la distancia Pedro lo seguía, cuando una niña le preguntó si él era uno de ellos. Entonces yo creo que fue la distancia lo que hizo flaquear. Y que perdiera el enfoque. Que perdiera su enfoque, ¿no? En Jesús. Exacto. Y aquí Pedro, como estamos diciendo, Pedro comía con Jesús y en los pasajes que vemos, cuando Jesús iba a orar, se llevaba a Pedro, uno de ellos, sí. Jacobo y Juan, sí. y se los llevaba a orar a la montaña. A veces los dejaba a media montaña y los encontraba dormidos, pero al final de cuentas Pedro estaba cerca, muy cerca. Mis queridos amigos, la distancia, el irnos alejando de Dios nos hace que perdamos el enfoque de lo que Dios tiene para nuestras vidas, del propósito de Dios para nosotros. Sí. Entonces no nos alejemos, no nos conviene. Sí, sabes, ahorita viene a mi cabeza porque a veces no nos damos cuenta de esta distancia, Rubén. No nos damos, o sea, no somos conscientes. Como la oveja que se perdió, yo siempre he tenido la sensación, la oveja no sabía que se había perdido. ¿No? Y Sansón dice que una vez, cuando está con Dalila, ¿no? Y dice, la última vez dice, me libraré como en las otras ocasiones. Dice, pero no se había dado cuenta que el Espíritu de Dios lo había abandonado. O sea, decimos, ay, qué menso Sansón, ¿no? Qué bruto. Pero no se dio cuenta. O sea, la distancia, claro. No nos vamos dando cuenta que nos vamos alejando. No te das cuenta. Cuando estás perdido, nunca te diste cuenta del punto, en el punto en que te perdiste. Así es, realmente. Y hay algo aquí importante. La distancia genera enfriamiento en nosotros, sí. No en Dios, en nosotros. Entonces, yo me topo a veces con casos donde dice, me estoy alejando o me he alejado y ya no puedo ir porque hasta me da vergüenza, o no puedo volver con Dios, no me puedo acercar a Dios porque no me va a recibir, y se genera un enfriamiento que no debemos de permitir. Entonces, el número uno de los 3 puntos que estamos tomando para que nos desenfocan es mi pecado, mi falla, mis errores. Número 2, la religión o creencias que tengo que no son de lo que realmente Dios quiere, sino que el hombre las va formando en su corazón. Sí. Y número 3, la distancia. Tener cuidado con esos 3 puntos. Vamos a entrar a las llaves, si te parece, Manuel. Nada más que bien. Ya me estoy acabando el café, y para la otra vamos a tener que tener burritos de frijoles. Okay. Burritos de frijoles aquí, pero bueno, ahorita no hay, entonces vamos a terminar el café y vamos a entrar a las llaves. Espero que usted esté animado como nosotros. Sí. Yo estoy disfrutando este tiempo porque algo que usted tal vez lo sepa es, hay una muy buena amistad, y esta plática que estamos teniendo la estamos grabando, pero las tenemos a veces sin grabar. Sí. Y así es que lo estoy disfrutando bastante. Llaves, número 1. Bueno, ¿cuál es la primera llave? Bueno, la primera llave creo que sería bueno leer el fundamento de estas llaves que vamos a dar, ¿no? Porque como tú decías en un principio, pues no es nuestra experiencia, no es nuestras ideas, es la palabra de Dios lo que estamos comunicando. Y estas llaves salieron de la siguiente frase de parte de Jesús. Dice, si alguno quiere ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. Y creo que vamos a desmenuzar un poquito este pasaje, y eso nos lleva a la primera llave para mantener nuestro enfoque en la cruz. Jesús dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. Y lo primero que vemos en este versículo es que dice, si alguno de ustedes. Entonces lo que eso me dice es que no es una obligación, es una invitación. Jesús no le estaba diciendo a sus discípulos, si alguno de ustedes, estaba hablando a la audiencia, estaba hablando aún a los que no cenaban con él, estaba a todos los que estaban ahí, le está diciendo, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, porque los 12 ya eran sus discípulos, está abriendo la invitación y está diciendo, si alguno de ustedes quiere ser mis discípulos, que tome su cruz. Entonces, enfocarme en la cruz, seguir a Jesús, es una decisión. Llave número 1 es una decisión. Jesús no nos está obligando, Él nos está invitando. Es una decisión
personal seguir a Jesús. Es una decisión genuina de nuestro corazón seguir a Jesús. Él no está interesado en obligarte. Él te ha dado la libertad de elegir si tú quieres seguirlo a Él o si tú quieres seguir tus planes. Pero créeme que lo mejor que podemos hacer es seguir a Jesús. No hay mayor garantía para nuestra vida que seguir a Jesús. No hay mayor recompensa para nosotros que cuando seguimos a Jesús. Y Jesús está interesadísimo, no en quién tú fuiste, no en lo que hiciste. Jesús está interesado en que tú lo sigas. Me encanta que Jesús no dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, y pasó una lista eterna e incumplible. No, es si alguno. Se está abriendo la puerta. Es una decisión que tú y yo debemos de tomar y decidir si queremos seguir a Jesús. Quiere decir que pudiera alguien pensar, yo voy a esperar a que Dios me diga tú Sí. y que Dios tome la decisión por mí, o realmente depende de mí seguir a Jesús. Claro. Y enfocarme en la cruz. Es muy comodino el decir, es que a mí no me ha dicho así directamente, pero yo creo que Dios nos habla y nos está haciendo una invitación, pero al final de cuentas es una decisión. Por eso la llave 1 es tu decisión. Claro, y por ejemplo, otra vez me anima mucho los perfiles de los discípulos. Pescadores, cobradores de impuestos. Así es. O sea, y no nos da mucho detalle del perfil de cada uno de ellos, pero si leyéramos su biografía, si tuviéramos su background antes de encontrarse con Jesús, encontraríamos gente tan parecida a nosotros. Y Jesús no los excluyó. Él abrió la invitación. Para el que quiera, puede venir, puede seguirme. Él iba y aunque Mateo estaba ahí, sabía quién era Mateo, le dijo, sígueme. Lo invitó y de la misma manera no importa quién fuimos, qué hicimos, no importa el récord que tenemos en nuestra vida, Jesús sigue estando interesado en que lo sigamos, pero Él no nos va a obligar. Él ya nos ha hecho la invitación y es nuestra decisión si queremos seguir a Jesús o no. Es una decisión personal y muy importante. Sí. ¿No? La más importante que puede haber, creo yo, de poder decidir el camino que vamos a tomar. Y yo quiero también comentar que en Romanos capítulo 10, versículo 9, para reforzar esto de que es una decisión, en Romanos 10, 9 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Esa es una decisión. O sea, hablando de lo que es decisión. Si tú confiesas con tu boca, si tú crees en tu corazón y confiesas que Jesús es el Salvador, vas a poder ser salvo. Entonces, es una decisión. La vida es una decisión. Sí. O sea, yo decido tomarme este café o no tomármelo. Claro. Y va a tener las consecuencias que vaya a tener. Mis queridos amigos, la llave 1 es una decisión muy personal y te invitamos a que sea una decisión tuya, que tú decidas enfocarte en la cruz, no en una religión, no en lo que Manuel y yo podamos poner sobre la mesa, sino en la cruz de Jesús, ¿verdad? Súper bien. Ahora, estamos tomando este pasaje y de si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, dice, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Yo creo que esa es la llave número 2. Así es. Niéguese a sí mismo. Y aquí lo que está hablando el pasaje es un morir a mi voluntad. Ajá. Y ¿sabes qué es lo padre de esto? Que Jesús no está invitando a hacer a los discípulos algo que Él no hizo. Eso fue lo que hizo Jesús. Negarse a sí mismo. Cuando estaba en el Getsemaní orando, dijo, Señor, que pase de mí esta copa. No quiero ir a la cruz. Dijo, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. O sea, niéguese a sí mismo no es me callo y no le digo nada a Dios. Se vale acercarme a Dios y decir, Señor, yo quisiera que esto pasara con mis hijos. Yo quisiera que esto pasara con mi negocio. Yo quisiera que esto pasara con mi familia, con mi dinero. Yo quisiera que pasara esto en esta enfermedad. Pero negarme a mí mismo es, Señor, pero no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Y este negarme a mí mismo tenemos que recordar que es algo constante.
que tú y yo sabemos muy bien que esto cuesta trabajo, Así negarnos a nosotros mismos. Y así como es una decisión seguir a Jesús todos los días, es una decisión negarnos a nosotros mismos todos los días. Si queremos ver el fruto, si queremos ver el resultado, debemos de vivir en una constante negación a nosotros mismos. Así es. Cuando Emmanuel dice, y Jesús puso el ejemplo, él se negó a sí mismo. Cuando él estaba siendo tentado en el desierto, obviamente el deseo era que la piedra se convirtiera en pan. Pues tenía hambre. Obviamente era que venga un ángel y lo rescate, y que vengan ángeles y lo levanten, y que separarse delante del mundo, y solamente con levantar el dedo la gente se inclinaría. Pero él se negó a sí mismo. También ahí. Entonces siempre nos da un ejemplo Dios de lo que Jesús, de lo que debemos de hacer. En Mateo 16:24, y es donde estamos tomando nuestras llaves, dice: luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo. Vamos con dos llaves. La primera es una decisión. La segunda, negarse a sí mismo. Dice, tomar su cruz y seguirme. Llave número 3. Síguelo. Y otra vez, volviendo, cuando Jesús llama a sus discípulos, Jesús no pedía como, ve y cumple todo esto y pórtate bien ni haz obras. No, él nada más los veía y les decía, sígueme. Y debemos de seguir a Jesús, ¿no? Y ahorita que vivimos en un mundo de redes sociales, están los influencers, ¿no? Y todos seguimos algún influencer, ¿no? Habrá quienes seguimos conferencistas, habrá quienes siguen personas que dan artículos de belleza o tienen viajes. Todos seguimos a los influencers. Pero Jesús no es un influencer al cual tú dices, ya no me gusta el contenido que está dando, lo voy a dejar de seguir, ¿no? O sea, a mí me impresiona, nosotros tenemos unos cuantos muchachos que son influencers ahí en Amistad Hermosillo, tienen miles y miles y miles de seguidores, pero de repente su cuenta baja un poquito, luego sube otro poquito, pero no estamos hablando de ese seguir a Jesús, estamos hablando de un seguir a Jesús constante, donde estamos siguiendo a dónde Jesús nos quiere llevar, a los planes que Él tiene para nosotros. Y en estas 3 llaves debemos de considerar algo bien importante, porque claro que cuesta trabajo seguir a Jesús, pero no es comparado el costo de seguir a Jesús con la remuneración, con el beneficio que tenemos de seguir a Jesús. Es mi decisión, necesito negarme a mí mismo para seguirlo, sí, pero el más beneficiado a seguirlo siempre voy a ser yo. ¿Por qué? Porque su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. El plan para Él, de todos los que son justificados a través del sacrificio de Jesús, es que su vida vaya en aumento hasta que el día sea perfecto. O sea, cuando nos damos cuenta de lo mucho que va a cambiar nuestra vida cuando seguimos a Jesús, seguirlo no es algo que soporto, es algo que disfruto. Confío, lo mejor que yo puedo hacer. Y es cuando la oración ya no es, tengo que orar. No, es, quiero orar porque quiero saber a dónde Dios me quiere guiar con esta situación que estamos viviendo de coronavirus. Yo quiero seguir lo que Dios tiene para mí porque he comprobado que sus planes son mejores que los míos. Que lo que ojo no ha visto, oído no ha escuchado, es lo que Dios quiere hacer con mi vida. Y eso lo cambia por completo. ¿Qué fue lo que vio Pedro en ese momento donde Jesús le dio una pesca tan milagrosa? Pero Pedro dijo, ni lo que he pescado en toda mi vida se compara a lo que este hombre acaba de hacer en un solo segundo. Y dice, y dejándolo todo, siguió a Jesús. Es porque Pedro vio y él sabía la abundancia de esa pesca. Él nunca la había conseguido en su vida. Y dijo, si esto ha hecho este hombre en un segundo, ¿qué es lo que va a hacer el resto de mi vida? Así es. Y no, las llaves que estamos manejando, decisión, negarte a ti mismo y seguirlo, como dice Manuel, no son momentáneas. Son llaves que tienen que ser permanentes y de decisión, o sea, constante. Otra cosa muy importante en base a lo que estás diciendo, dice la palabra, Dios es galardonador de los que le buscan. Wow.
Entonces, seguirlo va a tener una recompensa. Y la va a tener aquí en la tierra. Porque a veces decimos, bueno, la recompensa es que yo pueda estar en una eternidad con Dios. Aquí también. Pero también aquí. O sea, en este momento donde es un pánico, tú puedes tener paz. ¿Por qué? Porque Dios es galardonador de los que le buscan. Otra cosa que quisiéramos recomendarte es, ahora que estamos viendo, niégate a ti mismo. ¿Cuántas veces en este punto la regamos? Híjole, y fui como un Pedro que no me negué a mí mismo, al contrario, que balconeé, al contrario, que no hice lo que Dios quería. Pero no hay perfección en nosotros, pero somos justificados por medio de la cruz, que es el tema de esta mañana. La cruz nos hace justificados, la sangre de Cristo, ¿verdad? Sí, yo creo que son llaves muy sencillas, muy prácticas, pero que nos ayudan a mantenernos en el enfoque. Cada día es una decisión. ¿Sabes qué? No es negociable mi fe. Así es. Yo decido seguir a Jesús cuando me va bien y cuando no me va tan bien. Cuando estoy en salud y cuando estamos en enfermedad, porque también nos pasa. O sea, Jesús no nos prometió una vida sin sufrimientos, no nos prometió una vida de color de rosa. Él nos prometió su fidelidad. Él dijo, pasarás por las llamas. O sea, va a haber fuego en nuestra vida, pero la promesa es, no te vas a quemar. No te vas a quemar. Así es. Yo te voy a cuidar. Yo voy a estar contigo. Y en eso descansamos. No en una vida fácil, sino en la fidelidad de Dios. Y cuando nosotros mantenemos el enfoque en Jesús, en la cruz, entonces estos 3 pasos se vuelven más prácticos. Así es. Bueno, para cerrar, a toda la familia Amistad Cananea, para cerrar esta charla, yo le pido a Emanuel que nos dé una conclusión. Y qué bueno es platicarlo y qué bueno es estar juntos. Sí. Solamente 2, no podemos reunirnos mucha gente. Y quisiera que nos dieras una conclusión de Enfócate en la Cruz para terminar orando por este domingo en línea. Claro. Familia, mi recomendación es, Jesús es el centro de todo lo que hacemos. Cuando Jesús se vuelve el centro, eso va a traer frutos en todo lo demás. Dice la palabra, busca el reino de Dios y su justicia. Y me encanta porque no dice encuentra el reino de Dios. Dice búscalo. Con el simple hecho de que nosotros empecemos a buscar en la palabra de Dios, con el simple hecho de que tú te encierres en tu cuarto y empieces a decir, Señor, aquí estoy. Señor, no sé cómo, Señor, pero yo quiero que tu voluntad sea sobre mi vida. Entonces dice, todas las cosas van a venir por añadidura. Todo lo que tu vida necesita va a ser añadido. Los frutos van a ser el resultado de invertir en tu relación con Dios. Yo te invito a que tomes la decisión y que ya sabes que voy a morir a mis temores, voy a morir a mis pensamientos, voy a morir a mis deseos, a mis conclusiones, a mi razonamiento y decido seguir a Jesús. Así es. Bueno, familia, espero que el punto de vista de Manuel haya sido de verdad de mucho beneficio para usted y para mí, así lo es. Y he disfrutado mucho este tiempo. Gracias, Emma, gracias por estar con nosotros. Y si por favor me acompaña cerrando sus ojos y vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios que esté con nosotros y entregándole nuestra vida. Señor, muchas gracias, precioso Dios, porque tú estás en medio de nosotros. Gracias porque eres un Dios bueno, lleno de misericordia y de amor. Señor, estamos celebrando, Jesucristo, tu resurrección en este día. Gracias porque esa sangre, Señor, tiene poder, Señor, y está activa para nosotros ahora. Y por ello nos acercamos a ti confiadamente como hijos, Señor, y te entregamos nuestra vida. Repita después de mí, perdona mis pecados, Señor. Señor, te entrego mi vida. Toda mi vida es para ti. Todo mi pasado, perdónalo. Estoy arrepentido. Vengo a esta cruz y te entrego mi vida. Te hago el Señor de mi corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarnos. Gracias, Emanuel, por estar aquí. Que Dios los bendiga y que tengan una excelente semana. Estamos felices de que Dios está con nosotros y hay que mantenernos enfocados de que Dios está con usted. Los amamos mucho, familia.
Qué buen domingo especial acabamos de tener, una excelente charla en donde pudimos aprender y recibir demasiada palabra de bendición para nosotros. Hoy es domingo de resurrección y el sacrificio que hizo Jesús por nosotros en la cruz es suficiente para que nosotros obtengamos la salvación. Así que esperamos que lo haya recibido también, que lo haya disfrutado. Nos encanta saber que la familia Amistad Cananea es generosa y aún en estos tiempos somos obedientes en traer nuestros diezmos y donaciones. Aquí está apareciendo nuestra cuenta bancaria, o si gusta también, el horario de oficina es de 9 a 1 y ahí también podemos recibir sus donaciones y sus diezmos. Así que muchas gracias. Ya para finalizar, queremos recordarle el hashtag que hemos creado para estar más cercano a usted. Puede subir ahí sus fotografías de sus domingos en línea para estar más cerca de usted. Y también queremos recordarle que durante el transcurso de la semana va a haber información en cápsulas de Mujer de Éxito, Búnker y Búnker Seco. Así es que no se la pierda. Y el día de hoy, más tarde, vamos a tener ya disponible el video para los niños, para los pequeños de la casa. No se lo puede perder. Así que Dios los bendiga. Nos vemos pronto.